Bueno, chicos, empezamos la clase, nuestra penúltima clase antes del parcial. Paso a compartirles la pantalla y entramos a nuestro Educa. Entonces, en off le estaba explicando en qué consiste y las condiciones para el trabajo práctico, que es a la U2 a 5, que se entrega 2 días antes del parcial y suma puntos al parcial, ¿ya? Bueno, hoy les voy a desarrollar, continuando con la unidad 3, el concepto de normalización. Nosotros todavía no hablamos de normalización. Lo que desarrollamos fue un ejercicio de la unidad 3, pero solamente para implementar una base de datos usando Postgres, ¿ya? Pero, ¿qué es la normalización? Acá ustedes tienen un recurso que se llama lectura sobre normalización y yo voy a pasar a explicarle en qué consiste esto. Esto es un material así con hiperlink que ustedes pueden leer también. Les agradecería que ahora simplemente me presten atención y luego este material ya queda, la presentación ya está disponible para que ustedes entiendan. Típicamente, cuando ustedes van al mundo laboral, puede ser que se encuentren con bases de datos no normalizadas. Por ejemplo, les va a decir, esta base de datos no está normalizada. ¿Y qué significa esto? Yo me encuentro bastante con este problema en el mundo laboral. La base de datos no normalizada significa una base de datos que no está diseñada en forma óptima. ¿Okay? Entonces, la clase de hoy es entender para qué sirve la normalización e identificar las formas de normalización y entender para qué nos ayuda estas formas, ¿ya? Bueno, el objetivo de la normalización es tomar un conjunto de entidades que ya existen y mejorar su diseño para que en el futuro sea más fácil realizar modificaciones, ¿ya? Entonces, cuando las entidades están normalizadas, podemos decir también las tablas están normalizadas, significa que no poseen redundancias o poseen mínimas redundancias. Es decir, los datos no están duplicados, ni siquiera no están duplicados accidentalmente. Si tiene redundancia es porque yo decidí que esas redundancias me convienen, ¿ya? Por eso dice, no poseen redundancias accidentales. Entonces, normalizar implica que yo analizo un conjunto de tablas y las relaciones entre estas tablas, ¿verdad? Y elimino cualquier dependencia incoherente o cualquier problema de diseño que tenga. ¿Por qué se hace tanto énfasis en la redundancia? Porque la redundancia, se lee chiquito, voy a agrandar un poco más, porque la redundancia desperdicia espacio en el disco, ¿ok? Si yo tengo una tabla, por ejemplo, imagínense, si yo tengo una tabla donde todas las personas, además figura la cantidad de hijos que tiene y figura la cantidad, los datos de su cónyuge. Para aquellas personas que son solteras o no tengan hijos, van a tener esos campos, van a estar vacíos o van a estar nulos. Entonces estoy desperdiciando espacio, ¿verdad? Y ese tipo de mejoras es lo que hay que hacerle al diseño. Y eso implica normalizar, ¿ya? Otro ejemplo es, por ejemplo, si hay que cambiar los datos de la dirección de un cliente y si la dirección está mal ubicada, yo tendría que cambiar las direcciones en más de un lugar. Esto es un ejemplo que yo ya les di, por ejemplo, que el banco toma tus datos, pero después para enviar tu tarjeta de crédito te vuelven a llamar dónde te van a entregar. Y ellos suponen que ya tienen. Quiere decir que los datos, la entrega de la tarjeta de crédito no está, es otro sistema y tienen redundancia de direcciones. ¿Sí? Entonces, la dirección de un cliente debería estar claramente asociado al cliente y yo no le debería estar preguntando en cada sistema cuál es su dirección.
Básicamente, entonces, los objetivos de normalizar una base de datos es eliminar la mayoría de las redundancias, evitar anomalías de la actualización, que significa evitar que tenga que actualizar en más de un lugar, y producir un diseño que sea la mejor representación posible del mundo real y que sea fácil de entender intuitivamente, tanto por mí como por otros desarrolladores o otros analistas de los datos, ¿ya? Y por supuesto, si el diseño es relativamente óptimo, va a ser más fácil ir agregando nuevos componentes a mi base de datos y eventualmente a mi sistema, ¿ya? Y por supuesto, establecer ciertas reglas de integridad que sean más entendibles. Bueno, para poder entender la normalización, yo le estoy diciendo más el objetivo. Ahora, para entender mejor la normalización, necesitamos entender algo que se llama dependencia, ¿ya? ¿Qué es una dependencia? Finalmente puede ser algo tan sencillo como lo de la dirección, ¿verdad? La dirección del cliente se supone que debe estar en la tabla clientes, eventualmente, o si no está, tengo que poder obtener. Pero, y el salario de un empleado está relacionado a un empleado, quiere decir que depende de la clave del empleado. Ojo, por ejemplo, si yo sé el código del cliente, se supone que me dice decir, esta es su dirección. Este es un ejemplo, pero podría tener más de una dirección también, pero por lo menos me va a decir, estas son sus direcciones. Entonces son dependientes de la clave del cliente para que yo pueda saber ese dato. ¿Ok? El salario de un empleado está relacionado con el empleado o depende de él y por lo tanto se debería de estar en la tabla de empleados, ¿verdad? La dependencia incoherente puede dificultar el acceso porque la ruta para encontrar puede ser compleja y no se entiende de dónde tengo que obtener. ¿Se ven la importancia de esto? Ya. Esto es como un ejemplo simple, pero en un problema mucho más complejo puede ser que el salario no esté en la tabla de empleados, pero por lo menos sé cómo llegar a él, ¿no? Entonces, la dependencia significa que dado dos atributos, ¿verdad? Se dice que B, el atributo B es funcionalmente dependiente de A, ¿verdad? Si solamente si cada valor de A está asociado a un único valor de B. Es decir, que si conocemos el valor de A, podemos encontrar fácilmente el valor de B que depende de él, ¿ya? Bueno, esto es la dependencia funcional. Es decir, le voy a dar un ejemplo. Dado la cédula de una persona, ¿verdad? Y yo encuentro a esa persona, yo sé cómo se llama. Entonces, si la cédula, entonces el nombre de una persona es dependiente de la cédula, ¿de verdad? El atributo nombre depende de la PK, de la clave primaria, por ejemplo, de la persona, que en este caso estoy asumiendo que es la cédula. Entonces, hay dependencia entre ellos. Esto es muy importante, ¿ya? Puede haber dependencias funcionales compuestas también, ¿verdad? Dado un conjunto de atributos. Es decir, si yo sé la cédula de la persona y el código de la sucursal, ¿verdad? Sé dónde trabaja la persona. Más o menos así, eso significa la compuesta. O sea, cuando necesito tener más de dos atributos para llegar a algo más. Bueno, la dependencia transitiva es cuando un atributo depende de un atributo que a su vez depende de otro. ¿Ok? A ver qué puede ser eso. La dependencia transitiva es... voy a buscar, acá es un ejemplo totalmente... dada una ciudad, ¿verdad? Dada una ciudad, por ejemplo, el nombre de una ciudad depende del código que yo le asigne a esa ciudad, ¿verdad? Y ese código puede depender para saber en qué ciudad vive un empleado, yo necesito saber el código de ciudad. Entonces acá hay una transitividad, ¿verdad? El código de ciudad donde vive la persona depende
depende de la clave de la persona, porque dada la clave de la persona puedo saber en qué ciudad vive. Y dado ese código, sé cómo se llama la ciudad. Entonces hay dependencia transitiva. ¿Ya? ¿Se entiende? Vamos a entender mejor con algunos ejemplos también. Ok. Estos conceptos son muy importantes para poder entender las formas normales. Entonces, en base de datos se dice, el proceso de normalización, mejor dicho, necesito hacer de la siguiente manera. Una vez identificadas las entidades, identifico las relaciones entre estas entidades y si es necesario cambiar, tengo que cambiar, transformar a un mejor diseño que cumplan con estas reglas que vamos a analizar ahora. Entonces, para normalizar también hay reglas. Entonces, cada conjunto de reglas se denomina forma normal, es decir, como pasar a algo normalizado, ya estandarizado. Entonces se dice que si se cumple la primera regla, se dice que está en la primera forma normal. Si se cumplen las tres, a ver, la primera forma normal. Si se cumple la primera regla de la forma normal y también de la segunda forma normal, se dice que está en la segunda forma normal. Es decir, la segunda forma normal contiene a la primera, ¿ya? No puede una tabla estar en la segunda forma normal y no estar en la primera. Es decir, uno le contiene al otro, ¿ya? Entonces, para que una tabla esté hasta la tercera forma normal, tiene que estar en la tercera forma normal, en la segunda forma normal y en la primera forma normal. Es decir, las tres reglas se tienen que cumplir. Esto todavía es así muy conceptual, ¿verdad? Existen otros niveles, pero nosotros solo vamos a dar hasta la tercera forma normal. Es decir, vamos a normalizar una base de datos hasta 3 niveles. No vamos a analizar la cuarta, ni las quintas, ni las siguientes. ¿Ya? Entonces, paso ya a dar ejemplo de primera forma normal. A la primera forma normal también se le dice 1FN, que significa primera forma normal. Bajo esas siglas ahora vamos a decir primera forma normal. ¿Ya? Entonces, una entidad está en la primera forma normal si en ella no hay atributos multivalorados. Atributos multivalorados significa esto que está en el ejemplo. Dado un cliente, tiene 2 teléfonos y los teléfonos están entre comas. ¿Se ve? Esto significa multivalorados. Esto significa, si bien esto se puede guardar en una base de datos, significa que esa tabla no está normalizada en la primera forma normal. Eso quiere decir. Entonces, la regla básica de la primera forma normal es evitar los atributos multivalorados. ¿Qué les parece hasta acá? Entonces, en un atributo no se debe permitir guardar múltiples valores. Traduciendo, esto es primera forma normal. Y lo otro que nos dice, la regla, en la teoría se plantea como si fuera una sola regla, pero en realidad acá hay 2. No debe contener atributos multivalorados y todos sus atributos deben ser atómicos. ¿Qué significa atómico? Atómico significa que no se debe poder dividir y esto se puede dividir. ¿Por qué? El cliente 1 vive en la calle Poí número 456. Esto no es atómico porque calle Poí es un dato y el número de la casa es otro dato. Entonces, si los datos están guardados de esta manera, se dice que tampoco está en la primera forma normal porque son 2 atributos combinados. Entonces la diferencia acá es que los atributos están combinados y acá en teléfono están multivalorados, es decir, 2 valores distintas. ¿Qué les parece eso? ¿Cómo se soluciona? Ahora le está diciendo cómo no debe ser. Y la pregunta es, ¿cómo se soluciona? Así no se hace. ¿Cómo se hace? Es la respuesta. Y para eso voy a buscar en el Power Architect. Voy a hacerle un ejemplo en el Power Architect.
Esta normalización generalmente se hace en el momento de pasar al modelo relacional, no en el momento de diseñar el modelo R. En el ejemplo del Power Architect, lo que te está diciendo es que vos tenés una tabla de personas o clientes, creo que eran, ¿verdad? ¿Están viendo mi Power Architect? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, voy a hacer un ejemplito ahí, vamos a ir lento para que se entienda mejor. ¿Qué estoy mostrando yo? No. Educa no. Educa acá. En cliente tengo root, nombre, dirección, ciudad y teléfonos, ¿verdad? Entonces, es como que exista esta tabla así. Tengo root, que es la clave, ¿verdad? Tengo nombres. Rapidito no voy a hacer. ¿Qué más tengo? Dirección, ¿verdad? Y teléfono. Teléfonos y no tengo ciudad. Tengo dirección, ciudad, teléfonos. Sí. ¿Ya? Esto parece totalmente razonable, ¿verdad? Hasta ahí se ve bien. Para ustedes ya está solucionado. Ya se dice el problema. Dice el cliente tiene un root, tiene nombres, tiene direcciones. Podría tener direcciones. También este caso tiene una dirección, la ciudad y el teléfono. Entonces los datos se verían así como está acá en nuestro. Los datos en la tabla se almacenarían así, ¿verdad? Veamos si esto yo puedo llevar a un Excel. Voy a ver si me deja copiar el HTML. Ay, qué maravilla que es la HTML. Entonces, en un Excel se vería más o menos así. Cuando yo cargue los datos se van a ver más o menos así, o en el Postgres, ¿verdad? Por eso que yo quería que ustedes vean ya cómo los datos aparecen en el Postgres, pues así se entiende mejor esta clase. ¿Ok? Así. Y esto es razonable. Esto en el Postgres lo va... No sé por qué me vino ese 99. Este no tiene teléfono, ¿ya? Así se va a ver más o menos. Y este va a ser la PK, es decir, esta va a ser subrayado. ¿Cómo se pone subrayado acá? Así, está de subrayado, ¿verdad? Bueno, pero lo que nos dice es, esto no está en la primera forma normal. ¿Por qué? Porque hay atributos multivalorados. Es decir, deja guardar los teléfonos entre comas. Y la otra regla que se rompe es que en el campo dirección no es atómico porque se puede dividir. Entonces, para empezar, esto debería ser hacia la derecha, debería ser dirección, número, casa. ¿Ya? El número casa es 456 123 789 y verá, y este es calle, dirección calle, algo así. Y acá solo va a decir calle por I y no el número. Parece tonto, pero en la teoría dice que esto es lo correcto. Entonces, lo correcto es hacer esto. ¿Ok? Pero el problema, y le puse ciudad. ¿Y qué pasa si el tipo tiene? Entonces también te dice, lo correcto es que no tengan atributos multivalorados. Entonces, ¿qué pasa con el primero? El primero tiene teléfono y solo debe llevar el primer teléfono, es decir, este número, pero entonces el otro teléfono es otro registro de teléfono. Acá, pero y para la misma persona. Acá se me el Excel nomás. Esto es lo correcto. Para que la tabla no esté, me van siguiendo, ¿verdad? Y se van confundiendo, ¿verdad? Lo correcto es que la tabla
No multivalorado sería así, ¿verdad? A ver, se me fue acá así. Es decir, esto Profe, es pasar, pero ahí se repite, ¿verdad? Acá hay redundancia, ¿verdad? sí. Perdón. Profe, no puede ser teléfono uno, teléfono 2 o cosas así. Eso también es incorrecto. Lo correcto es, no puede, porque el tipo puede tener 3 teléfonos también y 4 también. Entonces, poner teléfono uno, teléfono 2 es también incorrecto. Entonces, la solución es, El nombre del cliente está mal, profe. Tiene que ser cliente uno también. acá sí, cliente, o sea, para el cliente uno, es que este debía, en vez de arrastrar, yo tenía que copiar y pegar. En el Excel te engaña, así, ¿ya? Entonces acá tengo un problema, porque se duplica el APK, ¿verdad? No puedo tener 2 registros del mismo cliente con las 2 calles, las 2 casas, las 2 ciudades y con teléfono distinto. Entonces, esto es para entender nomás el problema. La solución correcta es teléfonos clientes. Hacer el teléfono a otra entidad. Entonces, teléfono es una entidad y va a tener ID, el root cliente, número de teléfono, ¿verdad? Y entonces, esto va acá para este mismo cliente, ¿ya? Entonces, la normalización también incluye crear nuevas entidades. Hacer como una extensión de esa tabla, ¿verdad, profe? No, es una tabla completamente nueva que se va a llamar teléfonos clientes. Y entonces, aquí no se repite, desaparece el número de teléfono de aquí y pasa a ser una tabla, Un ¿verdad? cliente tiene muchos teléfonos. El cliente tiene y puede tener N también. ¿Y qué pasa con la clave? Le invento, ¿ya? Uno, va a ser un autonumérico, 2, 3, etcétera, ¿ya? ¿Qué les parece? Código teléfono. Código teléfono o ID. Entonces, esta es la tabla teléfonos clientes. Entonces, esta es la tabla clientes para que se entienda mejor. Clientes. Esta es clientes no normalizada, ¿verdad? No normalizada. Este es clientes normalizada. En NF1. Normalizada en 1F1, en la primera forma Ah, normal. al revés. Entonces, lo que a usted ya le parecía una buena solución poner entre comas, desaparece, ¿ya? Voy a poner que yo copié y pegué, pero va a volver el original. Entonces, lo que se recomienda es esto. Profe, te puedo interrumpir. Sí. Te quería consultar. ¿Se podría también, por ejemplo, hacer una clave compuesta entre root y teléfono en vez de crearle una ID, por ejemplo? Pero ¿cuál sería la clave? El propio número de teléfono. Y el teléfono con el root, o sea, pregunto si es posible eso o... No sé, sí es posible, ¿verdad? Sí es posible en la práctica, pero no se recomienda por lo siguiente. No se debe usar como clave cualquier dato que se puede cambiar y el teléfono se puede cambiar. Muy buena tu Ya, pregunta, ok. pero no se recomienda usar como clave datos que pueden ser cambiados. Entonces el Dale, dale. teléfono no es candidato a ser clave. Entonces acá se hace algo que se llama surrogate key, ¿verdad? Clave impuesta o algo así, no me acuerdo la traducción correcta. Entonces se puede inventar. Entonces la solución es, para este caso es así. Crear una nueva tabla. Acá voy a llevar a la práctica. ¿Se entendió el ejemplo ahí, verdad? Entonces va a ser clientes teléfonos. ¿Ya? Entonces, el número de teléfono va como acá, ¿ya? La PK, la clave del cliente, se aplica a propagación de clave, ¿ya? Porque quiero saber de quién es. Y como, si pongo como clave primaria, no se puede repetir y el objetivo es justamente que se repita, entonces simplemente
le pongo código teléfonos, algo así, ¿verdad? Código teléfono, invento y digo, es una primary key, es un begin y es un autoincremental yes. Con eso me aseguro de que, entonces, el root del cliente y el teléfono ya va a ser plural, porque tengo que asegurar lo más que solo cargue uno, ¿verdad? Y no acepto comas y cosas así. ¿Qué les parece? Y entonces lo otro que se tiene que hacer es la dirección, entonces este tiene que decir claramente la semántica. Esto es dirección calle. Y número de casa debe ser otro campo. Entonces elimino la no atomicidad. Y ahora ya es atómico. Porque acá solo pongo calle, solo pongo ciudad. Eso significa que mejoro la semántica. Es decir, se tiene que entender. Perdón, número de casa. Ciudad todavía es un problema a resolver. Entonces, RUC, nombres, dirección, calle. Lo que me decían ustedes. ¿Por qué la solución teléfono 1? Teléfono 1 y teléfono 2 no es que sea incorrecta, pero es limitada. Es decir, ¿y qué pasa si el cliente tiene 3 teléfonos? Se ve horrible también, profe. Sí. No, si el cliente tiene 3 teléfonos, tengo que cambiar mi tabla y mi sistema para cargar. En esta otra solución no necesito hacer esto, ¿entendés? Entonces a eso es lo que se refiere que el mantenimiento futuro y agregar nuevos datos con esto es más fácil. Esto es normalización en la primera forma normal. ¿Qué opinan? ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, entonces acá explica que acá ya está la tabla clientes y acá está cliente teléfono y el ejemplo de cómo tiene que pasar, ¿verdad? Ok, aquí ya se me adelanté un poco porque acá hay dependencia funcional. Ustedes pueden decir que es que no haya multivalorados y todos los atributos son atómicos, ya significa que la tabla está en la primera forma normal. ¿Ok? Pero ¿cómo explicaste, profesor, si está en la primera forma normal, también puede estar en la segunda? No, ahora pasemos a la segunda forma normal. Y para que No, esté en la segunda forma normal, también tiene que estar en la primera, ¿ya? es lo que dije. Eso es lo que dijiste. Yo cambié nomás tu forma de decir. Entonces, para que una tabla esté en la segunda forma normal, tiene que estar en la primera, es decir, lo que ya vimos, no tiene que tener atributos multivalorados y todos sus atributos tienen que ser atómicos y además todos los atributos deben ser funcionalmente dependientes de la clave. ¿Ya? Y a eso se refiere esto de la ciudad. En este va otro ejemplo, pero yo le voy a mostrar acá con ciudad, luego se entiende mejor. Ok. Lo que pasa es que, fíjense que acá Luque y Asunción, o sea, una persona puede vivir en, Profesor, muchas personas pueden, no, perdón, sí. perdón, disculpe la interrupción. ¿Puedo repetir otra vez? Debe tener todo lo que esté en la primera forma normal y después, clave, algo, no me entendí. Deben ser, acá dice en nuestro material, dice, debe estar sí o sí en la primera forma normal. Con eso que decía que la segunda forma normal incluye a la primera, ¿ya? Sí, Lo que significa que nuestra tabla debe estar primero en la primera forma normal y después en la segunda forma normal. Y se dice que está en la segunda forma normal si también está en la primera forma normal. Pero para decir que está en la segunda forma normal, los atributos deben ser funcionalmente dependientes de la clave, ¿ya? ok. Entonces, los registros no deben depender de nada que no sea la clave principal, ¿ya? Ujú. Eso es. Entonces, aquí, en el ejemplo, yo quiero tomar el ejemplo de ciudad más bien, ¿verdad? Dado el RUC del cliente, ¿verdad? Dado un RUC de un cliente, lo que son los datos propios del cliente, nomás lo que son dependientes del RUC. Es decir, dado el RUC, yo sé el nombre del cliente, ¿verdad?
la dirección del cliente, el número de la casa, porque están en la misma tabla, ¿ya? Pero en la práctica, la ciudad no es dependiente funcionalmente del RUC. ¿Por qué? Por la simple razón de que un RUC no determina una ciudad. Entonces, aquí lo que se ve es que, por ejemplo, Asunción no es dependiente del RUC, ni siquiera eso. No es funcionalmente dependiente del RUC del cliente. Asunción debe ser funcionalmente dependiente del código de ciudad. Entonces, volviendo a nuestro Excel, si feo nomás se me quedó esta tablita, bueno. Entonces, para que esté en la segunda forma normal, yo tengo que crear una tabla que se llame ciudades. Y acá viene la ciudad o el nombre de la ciudad, ¿ya? Asunción, Luque. Y debo darle un código, que sería código ciudad. ¿Ya? En el ejemplo yo le llamé, a ver, en ese ejemplo del ejercicio, Asu y Luke. Asu look, ¿verdad? Para cambiar un poco, no necesariamente debe ser. Entonces el código de Asu es Asu, el de look es look y el de Lam de Lambaré, por ejemplo, ¿verdad? Porque va a seguir mucho más ciudades, Genial. ¿verdad? Entonces, este es las ciudades, estos son mis atributos, ¿ya? Y entonces, acá, para que esté normalizado, lo que yo pongo es co-ciudad, ¿no? Y es Asu, look. Me vuelvo a poner look, ¿verdad? Entonces, si tengo otro cliente, Y profesor, entonces código ciudad sí es dependiente del RUC. entonces Y es código función. ciudad sí, porque ese tiene que estar acá, pero ciudad es dependiente del código de ciudad, no del RUC del cliente. ¿Se entiende? Ok. Entonces, esto es pasar a la segunda forma normal. Entonces, la solución aquí es crear otra tabla que se llame ciudades, ¿verdad? En el momento que yo estoy haciendo la transformación al modelo relacional, tengo que aplicar estas reglas, ¿verdad? Código ciudad. Ponerle que va a ser 3 nomás, va a ser un varchar de 3. Ahí ya tiene que Nombre pensar, ciudad. 3. Esa es Ah, la clave. Y acá es nombre ciudad. Y vamos a decir que las ciudades aceptan máximo 50 en su nombre, ¿ya? Ahí. ¿Y qué pasa acá? Entonces, ciudad debe borrarse de acá y debo generar una relación de propagación de claves. Entonces, un cliente vive en una ciudad, pero lo que yo guardo acá es el código y debo crear otra tabla donde los valores repetitivos ya no existan. ¿Por qué? Porque si yo no hago esto, cada vez que yo agrego acá otro cliente, aquí podía poner, por ejemplo, imagínense Mariano Roque Alonso. Vamos a poner que este viva en Mariano Roque Alonso y tengo que escribir todo, ¿ya? Cuando en realidad yo tengo que, y ahí los errores, ¿qué tal si en el otro pone Mariano o M R Alonso? Así, ¿ok? Con Luque y Asunción no hay mucho problema, pero con estas ciudades tan raras que nosotros tenemos que se llama luego 8 de diciembre, ¿verdad? Así se llaman las ciudades, ¿verdad? Entonces, esto es no normalizado. Entonces, yo lo que tengo que hacer es, para Mariano voy a poner así. Mariano Roque Alonso. Una sola vez va a ir en una tabla. Y entonces, si yo quiero usar Mariano acá, va a ser Mar. ¿Ok? Y si quiero repetir, va a ser Mar de nuevo. Y acá va a ser 8 dic. Algo así, ¿no? ahí ya son 4 caracteres, profe. Ese ya salió de mi 8 y además me interpretó como Z, ¿verdad? Control Z. Va a ser 8 BC. DC. Ahí ya tengo que usar mi inteligencia, ¿verdad?
Entonces, se entiende la explicación, ¿verdad? Si bien no completé todos los datos, es para decir que el cliente con la cédula tal, con el RUC-1, mi cliente 4, vamos a poner Raúl Pérez, ¿verdad? Vive en Mariscal López, número 345, en Mariano Roca Alonso, ¿verdad? Entonces, acá no hay atributos multivalorados y tampoco tengo ninguna dependencia que no sea funcionalmente de la clave. Si yo tuviese la palabra ciudad, acá Asunción, entonces Asunción no solo depende del RUC, sino que también depende del código de la palabra de la ciudad de Asunción. Entonces no hay, hay una dependencia que no es exclusiva de la clave. Entonces esta es la solución. ¿Qué Cambiar opina? el código. Muy interesante, profe. Bueno, entonces esto significa normalizar. Esto entonces estamos normalizando hasta la segunda forma normal. Ya no hay atributos multivalorados, eliminamos cualquier otra dependencia y esa es hasta la segunda forma normal nomás. Pero acá en la presentación le da otro ejemplo, ¿verdad? Si yo tuviese el pedido, ¿verdad? A ver si hay pedido acá, el pedido del cliente. También tengo que asegurarme de que no haya dependencias funcionales, ¿verdad? Acá también dice que si tengo varias direcciones, también puedo tener una tabla de direcciones, idem al teléfono, ¿ya? De hecho, esa era mi pregunta, profe, porque un cliente puede tener otra dirección y ahí sí sería redundante ya otra vez el RUC en Exactamente. nuestro formato. Si en el problema me plantea que el cliente puede tener n direcciones, tengo que hacer lo mismo que con teléfonos, ¿verdad? Aquí yo asumo que solo tiene una, ¿verdad? Perfecto. Se va entendiendo, ¿verdad? Si es que tiene más una solución en una tablita. Entonces, tener la mayor cantidad de tablas posible casi siempre es una solución, pero no hay que exagerar. La normalización se hace basado en el problema también. Por ejemplo, si te conviene en tu solución tener dirección particular y dirección laboral, es correcto. Si en tu solución así lo quieren, no está normalizado, pero igual es válido. Ya la normalización no es una regla, así que sí o sí tienen que cumplir, porque tienen que asegurarse de que el problema que se plantea conviene o no conviene tener una tabla de direcciones o una tabla de teléfono. Pero según la teoría, esto es lo correcto, ¿ya? Ahora vamos a ver si entendemos la tercera forma normal que es. La tercera forma normal es, una entidad tiene que estar en la segunda forma normal. ¿Y qué quiere decir eso? Que también está en la primera, ¿verdad? Por eso que dice que incluye a las anteriores. Y no debe tener dependencias transitivas. ¿Qué pasa si tengo barrio además de ciudad? ¿Verdad? Vos sos de Cambala, ¿verdad, Guillermo? Cerca, profesor. Ujú. Conozco el barrio. Claro. Entonces, el barrio si tengo en la tabla persona o la tabla clientes, el barrio es funcionalmente dependiente de la PK del cliente. No, profe. No, porque depende de la ciudad, ¿verdad? Y la ciudad depende del cliente. Entonces, o al revés, el cliente está en un barrio que está en una ciudad. Entonces, en cualquiera de las dos direcciones hay transitividad. ¿Se entiende la transitividad, verdad? Hay como un salto. Entonces, aquí surgen tres tablas, ¿verdad? Está barrios, que depende de la ciudad, y luego se apunta a la ciudad o se apunta al barrio. En este caso, se opta por el barrio. A ver, voy a pasar directo acá. Si yo quiero guardar el barrio del cliente, pongo acá, a ver, barrios. Si creo una tabla barrios, ¿verdad?
Y tiene código barrio. Código barrio. No va a tener código ciudad también, por si acaso, profesor. Probablemente sí. Y ahí lo que está el problema es la transitividad. Nombre barrio, ¿verdad? Ok. Y digo, este vive en este barrio. Notoriamente incorrecto. ¿O no? ¿Por qué Es así, profe? incorrecto. ¿Eh? ¿Por qué notoriamente incorrecto? Porque aquí me obliga a controlar de qué ciudad y de qué barrio es. Lo que pasa es que aquí hay transitividad, ¿verdad? Porque el barrio depende de la ciudad y la ciudad depende... yo sí sé el RUC, sé de qué ciudad es la persona y después tengo que saltar al barrio. Entonces, aquí hay transitividad. Entonces, lo correcto sería que no tenga luego ciudad aquí y que la ciudad esté relacionada con el barrio. Entonces, aquí ya no hay transitividad, porque dado un RUC yo sé de qué barrio es y de ese barrio yo voy a saber de qué ciudad es. Profe, ¿Sí? no debería ser al revés. Dado un RUC, yo sé qué ciudad es y dependiendo de la ciudad, sé qué barrio es. No, si yo te digo, yo soy de Asunción, ¿vos sabés de qué barrio soy? No, profesor. Y si yo te digo, yo soy de Sajonia, Me destruiste, profesor. ¿por qué? Y destruiste mi argumento. No, pues está bien, porque es dudoso eso. Mira, no estoy haciendo bullying ni nada. Es nomás luego así medio confuso, ¿verdad? Pero acá se entiende un poquito mejor lo de la transitividad. Esto es más correcto. Tiene sentido. Y en realidad cosas que ya hacemoslo intuitivamente, pero esto es lo que nos viene a decir nomás la teoría de qué significa primera forma normal, segunda forma normal y tercera forma normal. Aquí ya nosotros ya hicimos hasta la tercera forma normal, porque eliminamos la transitividad, eliminamos la dependencia funcional y eliminamos los atributos repetitivos. ¿Verdad? Eso básicamente es lo que se tiene que entender. Pero lo más probable es que ustedes con la práctica ya sabían lo que esto era lo correcto, ¿verdad? Por algo la pregunta, profe, así que no. Bueno, ¿y qué pasa con países? ¿Verdad? Eso ya sabemos también, ¿verdad? Entonces debe estar enlazado con ciudades otra vez, según la lógica. Depende, ¿O ¿verdad? no? Depende si yo quiero saber en qué país vive o en qué país nació. Ahí entonces hay una duda. Un punto. Entonces depende pues del problema, nombre, país. Entonces, aquí no hay transitividad si yo digo, hice Oye, autorrelación. Me equivoqué acá. País hacia acá. ¿Ya? O sea, una ciudad necesariamente es un país, pero en realidad es un departamento también, ¿verdad? Pero un vamos a país tiene simplificar. muchas ciudades, una ciudad tiene Un muchas solo país, ciudades, tiene un ¿verdad? país. Ok, ¿Sí? pero entonces, acá que estoy diciendo, código barrio de qué? De residencia, entonces, ¿verdad? Domicilio, ¿verdad? Para que quede más claro, no es el barrio donde nació. Ahora, si yo quiero saber dónde nació el tipo, es directamente con país. No es que sea prohibido hacer eso, ¿verdad? Qué trucazo. Código, país, nacimiento, ¿no? Entonces le aclaro nomás para que la semántica sea más claro, le pongo nacimiento, no de residencia, ¿verdad? Es otra cosa. Bueno, esto es normalización. Mejorar, optimizar, mejorar la semántica y eliminar las posibles redundancias y las dudas con relación a los datos, ¿ya? Y también eliminar la redundancia se da más o menos en esto. Por ejemplo, si yo tengo que escribir acá Asunción, Luque, Mariano Roca Alonso, Mariano Roca Alonso, Mariano Roca Alonso, es muy repetitivo. Y si yo quiero cambiar el nombre de una ciudad, tendría que cambiar en todos los registros. Pero si yo hago esto, acá yo ya sé que MAR y entonces acá nomás puedo cambiar el nombre, ¿no? O sea,
qué sé yo, Mariano ya no se llama Mariano, sino que quiero poner, se llama Roque Alonso. Entonces, así nomás, cambio la descripción y sigue apuntando al mismo, ¿verdad? Bueno, ¿hay preguntas hasta acá o pasamos al ejercicio? Para mí que hacemos nomás el ejercicio, profe. Bueno, después, mira, pues hay un video, hey. Mira, le puse un video de YouTube. Entonces, hay mucha documentación sobre esto, pero yo les hago una presentación para que ustedes entiendan la idea, porque si ustedes leen nada más esto que dice, una entidad está en la primera forma normal si ella no contiene grupos o atributos multivalorados, es como que no le dicen mucho, ¿verdad? Entonces, acá les doy el ejemplo, ¿verdad? Ya les di el ejemplo. Para eso ahora van a poder entender mejor los videos de YouTube y eso que hay sobre esto. Perfecto, este material está disponible y les pido que investiguen un poco más sobre este tema. Pasaremos entonces ahora a resolver, y no creo que terminemos hoy, pero para que lo hagan en su tiempo libre y el jueves simplemente repasemos esto y otros temas, ¿ya? Por eso es que quiero que lo hagan también. Entonces, acá está la actividad síncrona, que es la U3A2. Entonces, analicen ahora la actividad U3A2 y me dicen si los links funcionan, porque debería de funcionar. Entonces, ahora ya se puede... Entonces, les plantea este problema, que ustedes analicen esta planilla de reparto de artículos de oficina, ¿no? Y normalicen, o sea, este es como una orden de reparto. Dice de qué sucursal, cuál es la dirección, quién es el chofer, cuál es su cédula, qué vehículo usa, cuál es la capacidad del vehículo, cuál es la chapa del vehículo, cuál es la factura, quién es el cliente, el nombre del cliente, la dirección a la que tiene que repartir, los artículos que tiene que repartir, el importe, la cantidad, el volumen, el total, si ya fue recibido o no. Todos esos datos son atributos y ustedes tienen que crear entidades y relaciones. Lo maravilloso es que, como ustedes ya saben lo hacer eso, yo ya les puse la solución acá. Entonces ustedes quiero que analicen el problema y miren si esta solución corresponde a ella o no. Entonces, lo que ya tenemos que hacer es directamente pasar al relacional y en el proceso de pasar al modelo relacional, normalizar. Porque en el modelo de entidad-relación todavía no se ve la normalización. ¿Está bien? Voy a hacer una pausa al video para que analicemos y después pasemos a la solución. Entonces, repitiendo, aquí está la guía de lo que tienen que desarrollar. Aquí está el enunciado. Este enlace lleva a esta planilla con los ejemplos de una planilla de reparto. Y lo que ustedes tienen que hacer es, mirando este ejemplo, mirar la solución que ya se plantea aquí. Ya está la solución. Ahí está. Reparto, solución, ER. ¿Ya? ¿Qué es este? Y entender por qué esta solución está planteada de esta manera. Y el desafío para la siguiente clase es presentar un there según el modelo relacional usando el Power Architect, es decir, pasar a este modelo aplicando las reglas que dimos hoy. Las reglas que ya dimos en las clases anteriores de transformación y ahora las reglas de normalización. Entonces, en la próxima clase ya analizaremos la solución relacional de este problema normalizado. Entonces, hasta la próxima clase ustedes tienen que desarrollar y entregar y a cualquiera de ustedes les vamos a pedir para que nos muestre su solución y sobre eso vamos a aclarar las dudas. Bueno, entonces hasta aquí llegamos para la clase de hoy. Muchas gracias.